Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo, este directo no va a ser muy largo, pero sí que os anuncio que va a ser muy, pero que muy interesante, ¿vale? Os cuento un poco de dónde nace y hacia dónde va, ¿vale? El otro día me dio por bajarme el libro de física que utilizábamos en la carrera. Se llama Tipler Mosca, porque eran los creadores de ese libro de física y es el que se suele usar en las ingenierías, ¿vale? Me da curiosidad volver a leer el libro de física, volver a ver fórmulas, porque estoy desarrollando capacidades para poder matematizar lo que es la espiritualidad. Lo estoy viendo muy claro, todo es matemático y se puede definir casi en términos de verdad absoluta. O sea, así como las matemáticas nos sirven para definir la verdad absoluta con referentes o con unidades, y la física y la química y todo eso, la espiritualidad también se puede. Entonces, tengo como una motivación de que algún día se pueda llegar a crear una especie de matemática total de la espiritualidad en la que sabiendo es que yo sé fórmulas ya, entonces sabiendo las fórmulas, aplicarlas y que salga. El tema es que la espiritualidad es tan abstracta que es difícil definir varios de sus aspectos, pero tengo esa ambición de algún día poder conseguir aplicarlo. Eso es lo que hacemos en talleres, básicamente, intentar buscar fórmulas, encontrar los fallos de esa fórmula o si es más o menos perfecta que otras y a partir de ahí trabajar con eso. Creo que eso es increíble y ahí hay un futuro por delante brutal, ¿vale? Entonces, como os decía, me bajé el libro de física como para intentar reinterpretar fórmulas que evidentemente por el paso de los años uno va perdiendo, coger un poco de agilidad en ese sentido y ver si las puedo aplicar en este campo, ¿vale? Entonces, lo que sucedió es que empecé a leer el libro y como sabéis, bueno, estamos en una dictadura científica. Estamos en una dictadura científica en la que la ciencia actual o la que interesa es la que se está aplicando para determinar el comportamiento de los seres humanos como si fueran animales, como si no tuvieran poder de decisión y determinar también su modo de vida, sus comportamientos, todo. Es que básicamente es todo. O sea, al final la dictadura de los científicos es, no, es que lo que tienes que hacer es esto porque lo dice la ciencia, ya está. No, al final es eso, ¿no? Entonces, vais a ver una cosa que es muy interesante porque leí el libro, ¿vale? Y os leo lo que leí y ahora os explico, ¿vale? Unidades. Sabemos bien que no todas las cosas pueden medirse. Por ejemplo, la belleza de una flor. Simplemente eso. Y luego no contextualiza, ¿eh? Simplemente dice, sabemos bien que no todas las cosas pueden medirse, por ejemplo, la belleza de una flor. Sigue diciendo, o la partitura de una obra de Bach, por ejemplo. Cualquiera que sea el conocimiento que tengamos de estas cosas, comprendemos fácilmente que este conocimiento no pertenece al campo de la ciencia. ¿Vale? No pertenece al campo de la ciencia. La capacidad no solo de definir, sino también de medir es un requisito de la ciencia y en física más que en cualquier otro campo del conocimiento. Y aquí ya se va, ¿vale? Vuelvo a repetir porque creo que esta frase es muy interesante y todos deberíamos darle un par de vueltas. Sabemos bien que no todas las cosas pueden medirse, por ejemplo, la belleza de una flor o la partitura de una obra de Bach. Bach es un autor de música clásica. Cualquiera que sea el conocimiento que tengamos de estas cosas, comprendemos fácilmente que este conocimiento no pertenece al campo de la ciencia. ¿Vale? No pertenece al campo de la ciencia. Es decir, en un libro moderno como este, en un libro que a día de hoy se sigue utilizando, evidentemente se van actualizando sus versiones. Esta es la quinta edición y creo que van por la sexta, me refiero. Es una edición antes. Claro, yo cuando leí esto me chirrió. Me chirrió porque dije, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. La belleza de una flor se puede medir, igual que se puede medir la partitura de una obra de Bach. Sí se puede medir. El tema es cómo medirlo. Vais a ver una cosa. Claro, en el pasado las distancias no se podían medir, o se medían con pies, o con manos, o con humanos, ¿me entendéis? O con cuerdas. La distancia o el tiempo, por ejemplo, que es todavía más abstracto. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se podía precisar el tiempo? Es decir, antes el tiempo era, bueno, tenemos un reloj solar, el sol sale y sabemos que sale por el este, se va por el oeste, y entonces en función de cómo dé la sombra en este reloj solar, sabemos más o menos el momento del día que es, pero no el tiempo, el momento del día. El tiempo ya estamos hablando en este caso de, y ahora vais a ver por qué digo esto, de segundos, horas, días, etcétera, ¿vale? Es distinto, ¿eh? Minutos, etcétera. En física se utiliza la medida del segundo, por ejemplo. En esa época tú no podías utilizar esa medida, ¿no? Ese segundo, porque no sabías calcular segundos. Entonces, en ese momento, si se hubiera escrito un libro de física, hubieran dicho, no, sabemos que el tiempo no se puede medir. Hubieran dicho eso, porque claro, en ese momento no esperaban que eso se pudiera medir. ¿Cómo se empieza a medir el tiempo, la distancia y demás? Pensad que la distancia, claro, en su día la distancia, ¿qué es la distancia? Eso está muy lejos o muy cerca.
Claro, esto no es nada científico, es súper subjetivo. Cada uno lo ve lejos o cerca en función de cómo lo vea. Está claro que la física o la medición matemática en ese campo nace cuando se pone una unidad de referencia. ¿Qué significa una unidad de referencia? Significa que dicen, vale, 1 metro es esto. Y vamos a decir que esta distancia exacta es 1 metro. Entonces vamos a hacer trozos de madera con formas de 1 metro para que todos podamos medir lo mismo en la misma unidad. Entonces, a partir de ahí, la física o la matemática empieza a medir las cosas con metros. Igual que cuando empieza a comprender, que también está explicado aquí, cómo se llega a la unidad de referencia del segundo, cuando ya sabemos cómo medir un segundo a nivel de laboratorio, a nivel químico prácticamente, entonces a partir de ahí decimos, vale, pues 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, como el metro, básicamente. La pregunta es la siguiente. En este caso, ¿la física está midiendo la distancia o está midiendo la distancia a través de una referencia? ¿Vale? Porque con el tiempo es igual. Es decir, una cosa es 1 segundo y otra cosa es el tiempo. 1 segundo es una unidad de referencia y el tiempo es un concepto abstracto que puede llevarnos a charlas de horas. Porque ¿qué es el tiempo realmente? El tiempo es todo el rato presente, pasado, futuro. ¿Cómo se construye el tiempo? ¿Por qué hay gente o por qué en función de dónde estés el tiempo va más rápido? ¿O te parece que va más rápido o va más lento? ¿O ese segundo en sí va más rápido o va más lento? Porque 1 segundo en un sitio pasa más deprisa o en según qué cuerpo pasa más deprisa que en otro cuerpo. ¿No? En función de la teoría de la relatividad, en función también de dónde estemos en el espacio y dónde estemos colocados y en función de las variables que estén en nuestro entorno, ese segundo, la percepción que vamos a tener de él va a ser distinta, por mucho que se mida igual. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, fijaos, partimos de una base en la que no existe método para medir algo. Ni distancia, ni tiempo, ni longitudes, ni velocidades, ni nada, ¿vale? No existe. Luego se generan unas unidades de medición. 1 metro, 1 segundo, 1 metro cúbico, 1 metro cuadrado, ¿no? Kilómetros por hora, por ejemplo. Se generan esas unidades, no lo voy a complicar más, ¿vale? Y a partir de ahí, la física se cree que puede medir las distancias y que puede medir los tiempos y que puede medir los volúmenes, las densidades y demás. Pero las está midiendo mediante una referencia. Es curioso porque lo estáis viendo, ¿eh? Lo estoy explicando muy facilito para que todo el mundo lo entienda. Es curioso porque aquí sabemos bien que no todas las cosas pueden medirse. Por ejemplo, la belleza de una flor. Cualquiera que sea el conocimiento que tengamos de estas cosas, comprendemos fácilmente que este conocimiento no pertenece al campo de la ciencia. O sea, este mismo libro no ha aprendido del mismo error de la ciencia previo. Me refiero a un libro de física de primero de carrera y de segundo de carrera de ingeniería, no ha aprendido en sí mismo del propio fallo de la ciencia, que es, la belleza sí es medible, claro que es medible la belleza. El tema es en qué lo mides. O sea, ¿cuál es la unidad de medición que aplicas para la belleza? Hoy en día, aquí pone una flor, por ejemplo, ¿eh? Hoy en día hay algoritmos de medición de cuán atractiva puede llegar a ser una flor. Igual que hay algoritmos de medición de cuán atractiva puede llegar a ser una mujer o un hombre. Y eso se estudia para aplicarlo, por ejemplo, en las portadas de revistas que pueda llegar a interesar, en cómo retocarlas con Photoshop, o en cómo utilizar los modelos o las modelos o las imágenes o mejorar la imagen para que sea más atractiva para el gran público y que compre cualquier cosa que quiera que compre, ¿vale? A nivel de marketing. Entonces, tú puedes medir la belleza de una flor estudiando los algoritmos en cuanto al pixelado de esa flor y decir, vale, cuando hago un experimento, ¿no? Y digo, vale, en cuanto pongo esta flor de esta manera, es más atractiva para más gente que cuando la pongo de esta manera. Tú haces un estudio científico y al final llegas a conclusiones en las que dices, vale, si se dan estos patrones, podemos interpretar a nivel subjetivo o objetivo que esta flor es más bella para más gente. O es interpretada como más bella para más gente. Sin embargo, cuando vemos estos patrones, vemos que es al contrario. Esta flor es menos bella para más gente. Entonces, si tú sacas esos patrones y le pones una unidad, la unidad puede ser la belleza. ¿Cuántas bellezas tiene esta flor? ¿Cuántas bellezas tiene esta mujer? ¿Cuántas bellezas tiene este jarrón? ¿Cuántas bellezas tiene este paisaje? Si sacas los algoritmos adecuados y le pones una unidad, como el segundo, como el metro, lo que sea, tú puedes medir en bellezas, en unidades de belleza, cuán bello es algo. ¿Estás definiendo con ello la belleza? No. Igual que no estás definiendo el tiempo cuando dices que utilizas segundos.
Igual que no estás definiendo la distancia cuando utilizas metros, porque no estás definiendo la distancia, ni el tiempo, ni la velocidad. Lo que estás haciendo es medirlo a través de una unidad de referencia. Entonces, en este sentido, si tú le pones una unidad de referencia a la belleza, puedes medir las cosas en unidades de bellezas. Por ejemplo, me lo estoy inventando, evidentemente. Entonces, fijaos que el mismo patrón que la ciencia utiliza para medirlo todo, en el mismo libro de física, se contradice. Porque podría aplicar una unidad de medida a la belleza. El tema es que todavía no han llegado a eso. O sea, todavía no han llegado a medirlo de esa forma, ¿vale? Entonces, claro que es medible a nivel físico la belleza de una flor o la belleza de la partitura de una obra de Bach o de Mozart o de Beethoven. Claro que lo es. Pero tienes que definir primero la unidad de medida con la que lo vas a medir. ¿Me entendéis? Claro, esto me abrió una reflexión muy interesante. Creo que esto es increíblemente interesante, lo digo en serio. Me abrió una reflexión muy interesante y dije, claro, yo sé a día de hoy que a día de hoy hay un nivel científico, X, y se está aplicando una ciencia oficial, Y, vamos a llamarlo así. El nivel científico que hay hoy en día es más alto del que se está aplicando. Es decir, hay un conocimiento científico realmente muy alto, pero en muchas ocasiones aplicado sobre todo a la ingeniería social, al I+D, al desarrollo de tecnologías de control social también, o tecnologías que puedan ir en, bueno, pues con grafeno, como ya sabéis, con ondas electromagnéticas, generar energías nuevas, etcétera, etcétera. Hay una tecnología a muy alto nivel que se desarrolla a través de esa ciencia. Luego está la ciencia de aplicación para los seres humanos, es decir, la ciencia oficial. Ponte un bozal, no salgas por la noche, todo esto, ¿vale? Que es lo que se está utilizando como diciendo, no, es que la ciencia es la que nos está llevando al conocimiento. Pero claro, si yo me ciño a este libro y me creo completamente este libro, y mañana me viene alguien y me dice, no, no, la belleza es medible, como lo acabo de decir yo. Si yo me ciño a esto, yo diré, no, no, la belleza no es medible. No es que va a ser medible la belleza. No, no, no. En el tipler de física de primero de carrera pone que no es medible. Entonces yo te explico por qué sí, como lo he explicado antes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa persona puede llegar a colapsar, porque claro, si esa persona se cree solo lo que ha leído y no hace el ejercicio de la reflexión, colapsa. Colapsa, ¿por qué? Porque todo lo que está creyendo de este libro, que lo está dando por hecho como si fuera verdad absoluta, no se lo está cuestionando, lo está tragando. ¿Vale? Lo está tragando y lo está aplicando en el examen, está sacando buenas notas y si en el examen le pregunta, oye, ¿la belleza es medible? Esa persona pone, sí, en ese examen saca un cero. ¿Me seguís? Saca un cero en ese examen y no llega a trabajar de esto porque saca ceros y no pasa la carrera. ¿Me seguís? ¿Me estáis siguiendo por ahí? ¿Vale? El tema es que, claro, a día de hoy la ciencia que hay, o la ciencia que se está aplicando para el ser humano, es completamente insuficiente. Y eso lo vemos los que vemos, vemos. ¿Me seguís? Los que vemos, vemos. ¿Por qué? Porque no se está pensando en lo que está generando a nivel social y a nivel humano todas estas restricciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de suicidios, no se está teniendo en cuenta el factor suicidio, por ejemplo. Tú dices, vale, vamos a aplicar unas restricciones para que el bicho no se transmita. Perfecto, lo estás haciendo, perfecto. Pero claro, el hecho de que tú apliques esas restricciones que oprimen la vida de la gente hace que mucha gente a nivel emocional termine sucumbiendo al suicidio porque no ve salida. ¿Me seguís? Entonces, no se está midiendo cuánta gente va a terminar suicidándose en función de las restricciones que apliques. Eso no se mide. Entonces, ¿la ciencia tiene capacidad de medir eso? Sí. A día de hoy tiene capacidad de medir eso. ¿Lo está midiendo? No. ¿Por qué? Porque la ciencia se está mirando a sí misma. Se está mirando a su ombligo, la ciencia oficial me refiero, la narrativa oficial está mirando a su ombligo y está diciendo, bueno, si alguien muere por suicidio es porque él lo ha decidido. No es por una cuestión física de cómo le ha influido a nivel emocional en sus energías cerebrales el hecho de tener unas restricciones que le impiden salir a la calle. No, no es eso. No es eso. Es que yo simplemente te estoy diciendo que no salgas. No te estoy diciendo que te mates. Por lo tanto, si te matas es tu responsabilidad. No, te has matado tú porque tú has querido. Eso no es un asesinato. Eso no tiene nada que ver conmigo que te he encerrado en tu casa. No tiene nada que ver. O por el miedo que te he generado. No tiene nada que ver. ¿Me seguís? Sin embargo, a día de hoy, esto es una cosa que vemos todos. La ciencia a nivel científico es medible. Tú podrías decir, claro, si aplico esta restricción, experimentando con la sociedad veo cuánta gente se termina suicidando. Entonces, claro, puedo sacar una medida y puedo decir, no me voy a pasar de restricciones o voy a hacerla de otra manera porque así se suicidará menos gente. ¿Me seguís? Si hubiera algún tipo de ciencia interesada realmente en el ser humano, me dirían todo esto y dirían, vamos a ver, no podemos encerrar a la gente en su casa porque se van a suicidar muchos, lo que vamos a hacer es gestionarlo de otra forma si hubiera un bicho de verdad, vamos a imaginarlo así,
vamos a gestionar de otra forma de manera que podamos reducir también los casos de suicidio y reducir los casos de gente que se va a ver abocada a una crisis económica y se va a terminar suicidando o desarrollando enfermedades porque, claro, va a tener ansiedad, va a consumir más fármacos o drogas de las que suele consumir y le va a generar una enfermedad. ¿Me seguís? Eso es ciencia. Eso es ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Me ha llamado mucho la atención ver en un libro como este, ver semejante fallo. Entonces, me he sentido como en la época me sentía que, fijaos que yo todavía no era consciente, evidentemente, pero me sentía como que yo veía cosas que no estaban, o sea, me acuerdo en clase de filosofía en bachillerato de decir, yo estoy viendo cosas o errores que no se están aplicando, o sea, que se están dando por hecho. Y me acuerdo que en muchos exámenes tenía ese dilema. Decir, ¿qué es lo que pienso yo y qué es lo que tengo que poner? Si me haces una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué pensaba Platón sobre el amor? Y si era correcto, claro, a partir de ahí yo te puedo hacer una reflexión. Pero claro, lo que dice Platón puede ser una cosa que no es la que digo yo, que en este caso somos muy parecidos. Pero bueno, es igual. ¿Me entendéis? Te genera un dilema porque, como os decía, en el examen de física de primero de carrera, si te preguntan si la belleza es medible, tú, para sacar una buena nota, tienes que poner que no es medible. Sin embargo, sí es medible. Entonces, claro, te convierte en un fracasado del sistema. Entonces, para que entendamos lo importante que es esto. Voy a avanzar, ¿vale? Eh, en este caso, cuando he visto esto, he pensado, vale, voy a establecer una base. Vamos a establecer una base de comprender realmente lo que está pasando aquí y vamos a sacar ciertos números que pueden ser de interés para todos. Vais a ver que esto es interesantísimo. Vamos a pensar primero, tipos de inteligencia. Vamos a reducirlo a tres tipos de inteligencia, ¿vale? Vamos a hablar primero de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, vamos a poner ejemplos, ¿eh? Va a ser muy sencillo, ya lo veréis. Inteligencia emocional, ¿qué son las emociones? ¿Qué es la inteligencia emocional? Desde mi punto de vista y de una manera explicada sencilla, lo emocional es aquello que subjetivamente, cada uno de nosotros es distinto, nos conecta con algo de la realidad. De manera que lo que pasa en ese algo de la realidad nos influye directamente a nosotros. Pero no tiene por qué ser a todos, ¿no? Hay cosas que hay gente que le dan miedo y cosas que hay gente que no le dan miedo. Entonces, en este caso, el miedo sería una emoción. ¿Cómo se genera una inteligencia emocional respecto al miedo? Decir, vale, por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto me está generando miedo, pero a esa persona no le está generando miedo. Entonces, el miedo está en mí y si yo soy capaz de saber gestionarlo y de saber entender que es un momento que puedo tener algo de miedo, pero no es todo el rato así, y lo proceso adecuadamente, el miedo se va a reducir porque es algo que está en mí. Por ejemplo, esto sería inteligencia emocional. Decir, vale, que no me maneje el miedo, que no me maneje la tristeza, que no me maneje la euforia, que no me maneje ninguna emoción demasiado. Porque significa que no voy a poder gestionarme yo a mí mismo, ¿vale? Inteligencia emocional. Luego pasamos a la inteligencia programada, ¿vale? Inteligencia emocional e inteligencia programada. ¿Qué sería la inteligencia programada? Lo que acabo de hacer ahora. Es decir, yo acabo de decir, vale, ante un desequilibrio emocional, yo aplico una fórmula, que es, cierra los ojos, reflexiona sobre ello, o medita sobre ello y estate tranquilo. Eso sería inteligencia programada, que es aplicar una fórmula. Esto lo podemos ver en la ingeniería, por ejemplo, en la física, lo que estábamos viendo aquí. Quieres medir la velocidad de un coche, aplicas la fórmula, ya está. Aplicas una fórmula y te da la solución. Te viene alguien a consulta médica, ¿vale? ¿Qué le duele a esa persona? Le duele el brazo, ¿vale? Pues vamos a mirar el brazo, vamos a sacar las conclusiones pertinentes y vamos a definir un tratamiento. Por ejemplo, va una persona a, yo qué sé, a un banco, ¿vale? A un banco. Mira, tengo este dinero y quiero utilizarlo para una inversión de algo. Pues esa persona aplica una fórmula. Dice, vale, con este dinero la mejor inversión que te puede dar más rentabilidad es esta. No está guiándose por una emoción, ¿me seguís? No está guiándose por la percepción subjetiva que tiene el banquero en cuestión. Se está guiando por el conocimiento que tiene en relación al campo del que se está hablando. Y está programado para ello, es decir, todos tenemos programación para ellos. Es decir, yo en mi cabeza tengo programación y vosotros del lenguaje. Tenéis el lenguaje programado en vuestra mente. El tema es si lo utilizáis vosotros o os utiliza el lenguaje a vosotros, que es distinto, ¿vale? Entonces, ese es el análisis que tendríamos que hacer todos. Pero en realidad, lo que sucede en la sociedad es que tenemos inteligencia programada. Es decir, hay una evolución en cualquier tipo de ciencia. Eso lo vamos adquiriendo en la escuela, en la universidad y en la experiencia de la vida y lo vamos aplicando, ¿vale? Es así de sencillo. Voy a poner un ejemplo ahora muy fácil que lo vais a entender todos, ¿eh? Si a alguno le está costando, lo vais a ver. Y por último tenemos la inteligencia consciente. Inteligencia consciente, que es ¿por qué hago lo que hago? O
sea, la inteligencia consciente es cuando yo, ante algún tipo de inteligencia programada o emocional, me pregunto por qué. En tanto me pregunto por qué sobre eso y en tanto profundizo, en tanto mi inteligencia consciente aumenta. ¿Vale? Inteligencia emocional aumenta cuando sé gestionar mejor y más emociones. Inteligencia programada aumenta cuando sé gestionar más y mejor el conocimiento programado que he ido adquiriendo. Y inteligencia consciente aumenta en cuanto yo me he preguntado más el porqué de las cosas. Ahora voy con el ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, lo vais a entender todos. Vamos a coger una bomba, un explosivo, ¿vale? Un explosivo. Si lo aplicamos en inteligencia emocional, el explosivo sería, voy a hacer una bomba para lanzársela a esta persona que me está jodiendo la vida. Si lo analizáis, esa decisión es emocional. Entonces el concepto tenemos el explosivo y la decisión que estamos tomando, la acción que estamos tomando con ese explosivo es emocional. Es a mí, subjetivo, a mí, esa persona, interpretación mía, me está jodiendo la vida. Por lo tanto, voy a ponerle la bomba para matarlo, para que no me joda más la vida. Eso sería una solución emocional. Si nos guiáramos todos por nuestras decisiones emocionales, el mundo sería un absoluto caos. O sea, podéis imaginar, absoluto caos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo tomaría decisiones irracionales o racionales pero subjetivas que al final no podrían estabilizarse y todo sería pues guerra, destrucción, caos, yo hago esto porque me sale de los cojones, yo hago esto, lo otro y demás. O sea, estamos de acuerdo en que en ese caso no sería muy inteligente guiarnos por la emocionalidad. En este caso, en función de la inteligencia emocional que tengamos, la usaremos mejor o peor. Pero está claro que lo emocional como tal nos lleva a el caos y la destrucción. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a coger otra vez el concepto bomba, explosivo, y vamos a aplicarlo en inteligencia programada. Que es, bueno, yo tengo un trabajo, en este trabajo me han dicho que construya una bomba, un explosivo, y yo si quiero cobrar a final de mes, pues tengo que construir este explosivo. Entonces, si tengo el conocimiento para yo construir el explosivo, significa que tengo una inteligencia programada para eso alta. ¿Me seguís? Entonces ahí estamos hablando de inteligencia programada. Me pagan por hacer esto y yo lo hago. Porque es mi trabajo, porque es mi labor, porque es mi oficio. Todo el mundo que aprenda eso lo puede llegar a aplicar igual. No es porque me afecte a mí. No es porque me afecte a mí directamente, es mi trabajo. ¿Vale? Es mi trabajo, mi oficio. No hay una reacción. No es que yo reaccione haciendo una bomba ante algo, sino que simplemente me dicen haz una bomba y yo hago una bomba. ¿Quién hará una bomba? El que esté lo suficientemente preparado psicológicamente a nivel de conocimiento para poder hacerla. Es decir, cualquiera no puede hacer ciertas bombas. Vamos a pensar en una bomba sofisticada, ¿vale? En una bomba atómica, por ejemplo. Cuando se construye una bomba atómica tiene que haber un conocimiento de física, de química detrás, muy importante, está claro, ¿no? Entonces, esa persona tiene que ser docta en eso. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Reacciona como lo de antes que decía que le voy a poner un explosivo porque me está jodiendo la vida? No. Oye, ¿puedes hacer una bomba? Sí, tengo los conocimientos, la hago, ya está. Simplemente, tranquilamente. Entonces, hoy vivimos en el mundo de eso. ¿Por qué vivimos en el mundo de eso? Porque nos han educado para eso. Es decir, lo emocional de alguna manera no se ha trabajado, se ha capado directamente. Es decir, lo que es inteligencia emocional se capa. De manera que si tú de niño vas creciendo con algún tipo de tema emocional, se va a quedar ahí enquistado, no lo vas a saber y luego va a influir en tu vida. Va a influir en tu vida porque va a ser algo que no has desarrollado inteligentemente. Todos debemos vivir emociones para poder entenderlas, gestionarlas y aumentar nuestra inteligencia emocional. Si nos las capan y nos dicen, no, no, no te comportes así y estudia esto, al final tú terminas haciendo eso, pero eso se queda en tu cabeza. ¿Me seguís? Lo que hoy tenemos es inteligencia programada. Es decir, tú vas al colegio, te capan lo emocional, como decía, y te aplican una serie de conocimientos para que tú los apliques en el sistema. Ya está. No para que te cuestiones por qué los vas a aplicar. No para que te cuestiones si son útiles o no son útiles para el bien de la humanidad, la felicidad, la libertad, el amor, etcétera, porque son conceptos más abstractos. Eso no se toca en el colegio. En el colegio nadie toca eso. O si tocas el amor o algún concepto de felicidad, lo tocas desde lo superficial. No desde lo profundo, no desde lo de entender qué es el amor o qué es la felicidad, sino, no, dale un besito a tu compañero y hacer las paces. ¿Por qué deberías hacer las paces? Hay que hacer una reflexión. Hay que entender por qué hago las paces, por qué no las hago, por qué le doy un beso o no, o por qué me sale o por qué no, y en algunos casos por qué me estás obligando a hacerlo si a lo mejor no me sale hacerlo.
¿vale? Di las gracias o da las gracias. ¿Por qué le tengo que dar las gracias si a lo mejor no siento agradecimiento? ¿Y por qué no siento agradecimiento? Son cosas fundamentales, porque si no, tú terminas dando las gracias, pero nunca agradeciendo. Y eso lo vemos en la sociedad. Hola, buenos días, tú deseas buenos días y en el fondo no estás deseando buenos días. Simplemente es un protocolo de contacto entre seres humanos. Hola, buenos días, ya está. Porque si no dices nada es súper raro. Entonces dices hola o buenos días porque es que si no sería muy raro. Y entonces se distorsionaría la relación. ¿Me seguís? Pero tú no le estás deseando buenos días. ¿Qué son buenos días? ¿Qué es gracias? ¿Vale? Entonces hoy lo estamos viendo. Hoy lo que sucede es que los niños, adolescentes y ya adultos están siendo completamente programados con esa inteligencia científica. No, no, esta es la fórmula de la velocidad. No te cuestiones la velocidad, no te cuestiones la distancia. Simplemente aplica la fórmula. Simplemente aplica la fórmula en cualquier campo. Esto es una célula y la célula tiene esto, esto, esto y esto. No te cuestiones que es una célula. No te cuestiones si el ADN a lo mejor tiene un contenido más allá electromagnético que vibra y a lo mejor te llega a nivel mental y tú puedes entender o percibir el sentir a través de esas células. No te lo cuestiones porque la ciencia ha dicho que eso no va por ahí. Que el ADN simplemente es un código que te define y ya está. Y Santas Pascuas. Y Santas Pascuas. ¿Me seguís? Porque esto es en todos los campos científicos, en todos los campos. ¿Qué es la belleza? Como decía un poco el texto, ¿no? Es una cosa que hay que cuestionarse, es súper importante, ¿no? Pero eso no pasa. Entonces tenemos una sociedad que aplica una inteligencia programada. Y ahora vamos, por último, y ya terminando casi, a la inteligencia consciente. Acordaos del explosivo y de la bomba. Primer ejemplo, inteligencia emocional. Voy a construir una bomba, no construirla. Voy a lanzarle una bomba, a poner la bomba a este porque me está jodiendo la vida. Acción-reacción, ¿vale? O reacción directamente. Inteligencia programada. Voy a construir la bomba. Estoy capacitado para construir una bomba. Tengo los conocimientos, las carreras, los másters para construirla. Y me van a pagar mucho por construir esa bomba. ¿Vale? ¡Oh, qué inteligente es! Normal que cobre mucho porque es muy inteligente. ¿Me seguís? Y ahora la inteligencia consciente. ¿Qué es? ¿Para qué voy a fabricar una bomba? ¿Para qué o por qué voy a fabricar una bomba? Entonces, claro, tú puedes ser muy inteligente programado, pero dice, claro, si no tienes inteligencia consciente, igual estás sembrando la guerra, la destrucción, el caos y todo lo que vaya en relación a eso. No, voy a crear un pinchazo. Voy a crear un pinchazo para evitar las muertes. ¿Por qué vas a crear un pinchazo? ¿Qué va a generar ese pinchazo? ¿De qué le va a servir al Estado, a las élites o a los poderosos ese pinchazo? ¿Me seguís? ¿Me estáis siguiendo por ahí? Entonces, ¿cuánta inteligencia consciente hay en la sociedad? ¡Uf! ¿Cuánta hay, amigos? Porque la sociedad baila entre lo emocional y lo programado. Es decir, es como que lo programado mira con superioridad a lo emocional y dice, anda, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando porque eres demasiado emocional. Y eso es la sociedad. La sociedad baila entre lo programado y lo emocional, ya está. ¿Y lo consciente dónde está? No está. El programado cree que lo consciente es emocional. ¿Os dais cuenta? Y no tiene nada que ver, porque yo, por ejemplo, y cualquier persona mínimamente consciente lo sabe, no me rijo por ningún tipo de desequilibrio emocional en ningún caso. De hecho, he trabajado todas mis emociones para entenderlas, comprenderlas y gestionarlas, cosa que no ha hecho mucha gente y no es una crítica, que está muy programada a nivel de inteligencia programada. ¿Me seguís? Porque está cohibida, porque no ha podido desarrollarse, no ha podido llevar a cabo aquello que siente. Entonces, claro, ¿qué hace? Lo colma, lo intenta colmar con dinero, con posesiones, con propiedades, con ego. ¿Me seguís? Súper importante. Entonces, claro, cuando hacemos este análisis, sin críticas, ¿eh? Esto lo vamos a hacer sin críticas. No estoy criticando con esto el sistema, la sociedad, no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es, ¿cuándo se fomenta inteligencia consciente? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento de la vida se genera inteligencia consciente? Pensadlo, ¿eh? Quiero que lo penséis. Cada uno en su casa, en su intimidad, después de ver el vídeo, ¿vale? Cuando queráis. Y dices, claro, cuando somos niños es difícil todavía. Cuando somos niños es complicado. Se puede fomentar, sí, pero es complicado. Es complicado porque los padres trabajan mucho, los niños van al colegio, en el colegio no se hace. Luego tenemos que tener en cuenta un factor que no me quiero desarrollar mucho más, pero es clave, que es la energía. Es decir, la energía prioritaria se usa para el trabajo o para la escuela. Cuando llegas después del trabajo, después de la escuela a casa, ya no tienes la misma energía que tenías por la mañana. O la misma energía que tenías al principio del día, ¿no? Entonces, tú no puedes reflexionar o meditar o pensar igual si no tienes toda tu energía en apogeo. Si yo me he levantado, he desayunado, he dejado un poco correr el día, sol, paseo, y llevo 2, 3, 4 horas despierto, en ese momento estoy en apogeo normalmente, ¿vale? Porque estoy pudiendo utilizar toda mi energía. En la mayoría de los casos, luego cada uno funciona de formas, pero en la mayoría de los casos. Sin embargo, si yo
he trabajado 8 horas, he ido, he vuelto, he comido, he cenado, he quedado con un amigo y tal, cuando llego a mi casa ya no tengo energía. ¿Me seguís? Entonces, si lo analizáis así, toda la energía que tienen los seres humanos que llegan aquí se utilizan para capar lo emocional en muchos casos, se está capando bastante lo emocional, aunque lo emocional es tan animal, es tan atávico, es tan básico que al final sale. Eso termina saliendo. El tema es que como no se pasa a lo consciente, se capa con la programación inteligente. Es decir, al final lo que es emocional y lo que va saliendo termina haciendo que la persona que se ha comportado de forma emocional se sienta culpable. Y diga, claro, es que yo era muy emocional cuando era joven y ahora tengo que ser más o tengo que sentar la cabeza. Y sentar la cabeza suele ser inteligencia programada. Que es, no, tengo que comportarme así porque si no, de aquella manera sufría. Y así, pues por lo menos no destaco, no doy el cante o no sufro. ¿Me seguís? Pero no se pasa a inteligencia consciente. Como os decía, los colegios no se hace hincapié en esto. Oye, ¿por qué venís aquí? ¿Queréis venir realmente? ¿Por qué venís? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es todo. La ciencia es el lenguaje del universo, de la vida, de la realidad, de nosotros, de todo. Entonces, si tú quieres avanzar en términos científicos, tienes que avanzar en el conocimiento de todo. De todo, no de un libro de física cuántica o de física o de termodinámica o de química o de lo que sea. De todo, porque la ciencia es todo. Como os he dicho al principio, si yo tomo una restricción científica para evitar la expansión de algo y esa restricción me genera una ola de suicidios, igual la ciencia no la estoy aplicando bien, porque la ciencia sirve para tener en cuenta todo, todas las variables, no solo una y la que te interesa a ti para llevar a la población en la dirección que genera más control por parte de las élites, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, y ya termino, que se entienda que la ciencia es algo clave, fundamental, pero no la ciencia que se está aplicando porque es incompleta, está completamente incompleta, porque en ningún momento se nos educa para tener inteligencia consciente, para que pensemos, para que reflexionemos, más allá de lo programado y más allá de las emociones. Creo que con este vídeo, con este ejemplo, es fundamental, creo que lo hemos explicado bastante claro. Espero que todos reflexionéis al respecto porque es muy importante entender que si no tenemos herramientas conscientes, si no nos preguntamos por qué pasan las cosas y si no tenemos la energía disponible y los tiempos de soledad disponibles tampoco lo vamos a poder hacer, no podremos evolucionar la inteligencia consciente. Y si no se evoluciona, porque esa es la clave, ¿dónde nos lleva esta sociedad? ¿Hacia dónde nos lleva esta humanidad? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Por eso, lo primordial, lo fundamental, antes de hacer casi nada, es preguntarse por qué. Gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos. Chao.